Y pasamos ahora al tema del Gobierno Regional de la Libertad. El reportaje de la semana pasada de Dayana Ciesa ha causado gran indignación en el señor César Acuña, que nos ha enviado una carta notarial larguísima, que por supuesto no podemos leer toda. Pero vamos a empezar con una parte en la que nos dice que el reportaje presenta comparaciones inexactas, incompletas y sesgadas, que lo calumnia de manera directa, agravia su gestión, porque, dice, las condiciones de los contratos no son las mismas en ambos gobiernos regionales. Las especificaciones técnicas, equipamiento, plazos, garantías y alcances contractuales difieren sustancialmente. Vamos a seguir con esta carta más adelante, pero sobre este tema es el siguiente reportaje donde Dayana entrevista a un experto en contrataciones con el Estado que responde a esta parte. ¿Qué tiene Cuarto Poder contra Acuña? ¿Qué tienen los periodistas de Cuarto Poder contra Acuña? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que soy corrupto? Que la Fiscalía investigue. No tengo miedo. Además, de mí nada tienen que investigar. Y si tengo que investigar, que investiguen. No van a encontrar nada. César Acuña salió a responder esta semana los cuestionamientos a la compra de las 100 camionetas que su institución hizo en dos procesos diferentes. Argumentan que ambas compras no son comparables porque las especificaciones técnicas son diferentes. Sin embargo, eso tampoco es tan cierto. Las especificaciones técnicas sí son las mismas en las tres compras, las dos de la Libertad y la de Ancash. Las camionetas tienen las mismas características, son idénticas. Lo que varía es el kilometraje del mantenimiento, que sí se mencionó en el reportaje. ¿Se pueden comparar? Sí se pueden comparar, porque los bienes son fungibles. Estamos hablando de una misma camioneta 4x4 pick-up con las mismas especificaciones para la policía en las distintas regiones. De lo que hemos podido revisar en los dos procedimientos de selección, las especificaciones técnicas y los requerimientos de equipamiento a los vehículos son similares. La diferencia que existe en uno de los casos es que se incorpora como mejora la inclusión de mantenimientos post 100.000 kilómetros, hasta los 170.000 kilómetros. En este caso, el ofertante presenta 165.000 kilómetros. El adjudicatario de la Buena Pro presenta una oferta por 165.000 kilómetros, con lo que llega al máximo del puntaje de la mejora. Esta es la única diferencia técnica y económica. Siempre se dejó totalmente claro que el kilometraje en el mantenimiento ofrecido no era el mismo para las tres compras, así como el servicio de GPS. Mientras que para las 45 camionetas compradas por la Libertad, Maquinaria ofreció 165.000 kilómetros de mantenimiento. Para las 55 ofrecía 100.000 kilómetros de mantenimiento y para Ancash 20.000 kilómetros. Lo que está en duda es si estos servicios adicionales de mantenimiento y GPS justifican el pago de cerca de 3,5 millones que desembolsó la Libertad al mismo proveedor por una misma camioneta en la misma fecha. Si podemos concluir algo, es que los bienes son los mismos en los distintos gobiernos regionales. Lo que aquí tenemos que verificar, o que tiene que verificar el órgano de control institucional, es que la compra del gobierno regional de la Libertad, que incluye servicios complementarios como mantenimiento y GPS, es lo único diferente. Que es lo único diferente, significan el monto diferencial económico entre las compras de las otras entidades e incluso de la propia entidad en la otra licitación. Es decir, si el servicio de mantenimiento y el GPS en realidad justifican el pago adicional que se ha hecho. Correcto, la justificación de ese monto resulta medular. El Comité de Selección del GORE La Libertad ha defendido la transparencia de la compra, diciendo que se eligió al postor que ofrecía el menor precio. No puede existir, digamos, una contundente respuesta que no hay corrupción solamente por la contratación de un monto menor, porque claramente ese no es el elemento fundamental para acreditar si hubo o no un vínculo entre un funcionario público y un ofertante o contratista para la celebración de un contrato. Será finalmente la Fiscalía y los órganos de control quienes determinen si el pago de 17.880.000 soles por las 100 camionetas
están justificados por el mantenimiento y el servicio de GPS. ¿Por qué se han ensañado con César Acuña? ¿Qué interés tiene de prestigiar a una persona que lo ha conseguido con mucho esfuerzo? ¿O acaso no aceptan el éxito de un provinciano? ¿O acaso no aceptan el éxito de un chotanito? ¿Acaso no aceptan que el éxito de un niño que viene de una familia humilde? ¿No aceptan que porque mi mamá no fue a la escuela no va a triunfar? ¿No aceptan que porque mi papá es agricultor, fue agricultor, este señor no tiene por qué brillar? No es justo. No es justo que se presten algunos periodistas. César Acuña denuncia un cargamontón mediático. Acusa a los periodistas de hostigamiento sistemático. Serán las investigaciones que determinen qué ocurrió realmente en esta licitación y en la gestión del gobernador. La conferencia del señor Acuña fue mucho más larga y de hecho hay partes en que levanta la voz muchísimo y nos insulta directamente. Debo aclarar que nosotros en ningún momento hemos insultado al señor Acuña. Ni siquiera, como él dice en la carta, lo hemos acusado a él de corrupción. Él dice que lo estamos acusando de corrupción. Hemos revisado el texto, en ningún momento lo estamos acusando a él de corrupción. En todo el texto se habla de que hay diferencias extrañas que no logran explicarse a través de las respuestas que da el señor que ponen a responder. Y vamos a hablar de esto con Dayana Ciesa, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Dayana? Vamos a aclarar un poquito más estas cosas. Bueno, ya el experto dijo que sí se pueden hacer las comparaciones, pero tú tenías algo más que decirnos. Sí, buenas noches. Sol, primero aclararle, señora Acuña, que no hay ninguna malintención por parte de los periodistas de Cuarto Poder, ni ningún ensañamiento. Lo que hacemos los periodistas es mostrar hechos que podrían tener alguna sospecha de una situación irregular, y es lo que hemos hecho en este caso. Hemos mostrado un hecho concreto, que es que el gobierno regional de La Libertad ha pagado 3,5 millones más por la misma compra que hizo el gobierno regional de Ancash. Es con un la hecho diferencia concreto. del servicio. Exacto. Pero cuando fuimos a buscar al señor Acuña y a sus funcionarios para pedirles una respuesta de por qué existe esta diferencia, nos explicaron que existía esta diferencia por el kilometraje en el mantenimiento, que era un servicio diferente al de Ancash, y por el servicio del mantenimiento del servicio satelital o del GPS, ¿no? Pero Entonces, cuando hicieron las cuentas con los expertos, esta diferencia no explicaba la diferencia de 3 millones, ¿verdad? Exacto. Esa es la pregunta que hasta ahora nadie responde. Y sería bueno que las autoridades, la Fiscalía, la Contraloría determine exactamente, porque aquí está el quid del asunto, ¿no? Si es que efectivamente ese pago de 3,5 millones adicional corresponde a los kilómetros adicionales de mantenimiento y GPS que ellos aducen, que es la diferencia con el contrato del gobierno regional de Ancash. Ahora, en esta conferencia de prensa le hizo que hablaran los dos presidentes de los comités de adjudicación y hablaron de muchas cosas, pero no se refirieron exactamente a esa interrogante. Y, por ejemplo, dijeron que en la primera licitación solo había quedado al final apto un postor, que es el que ganó, obviamente, porque a todos les habían pedido, dicen, que no solo presentaran el mejor precio, sino además una propuesta de instalación y puesta en funcionamiento, además de una capacitación al personal para que les explique un poco el funcionamiento de la camioneta. Ellos explicaron ¿qué cosa es la instalación de una camioneta? Eso es lo que no ha quedado claro, pero sí figura en las bases integrales estos requerimientos que según ellos solamente cumplió maquinarias, ¿no? Entonces, vamos a ver los gráficos donde se muestran las diferencias y las similitudes. Es por qué se hace la comparación. En La Libertad se compran 100 camionetas por 17.882.000. Un precio unitario, ¿hay precios unitarios diferentes? Es que son dos procesos diferentes, una de 45 camionetas y la otra de 55 camionetas. ¿Por qué son dos procesos diferentes? Esto es lo que también está en el aire, nadie ha respondido. Cuando yo le pregunto al gerente general de la región, no me sabe responder en el reportaje. Se hace en el mismo día, además, exacto, ¿no? En el reportaje quedó evidenciado que él dice que
fueron, bueno, porque fueron en tiempos diferentes, y queda evidenciado que no, porque los contratos son del mismo día. Son del mismo día, ya. Y bueno, tienen estos precios diferentes porque sí tienen también mantenimientos diferentes. Sí, en este caso nos explican, y eso es cierto, porque en las bases están, y además en la oferta también de los postores figura que una compra tiene 100.000 kilómetros de mantenimiento y la otra 165.000 kilómetros de mantenimiento. Nos explican que esa es la diferencia y, bueno, queda claro. Entonces, en Ancash también nos hacen la explicación, vamos a ver el cuadro de Ancash. En Ancash también podemos ver que el monto unitario también es diferente, mira. Son 14.425.000 con un precio unitario de 144.000 por camioneta, pero que no incluye el mantenimiento ni el GPS. Solamente incluye mantenimiento de 20.000 kilómetros. Entonces sí hay una diferencia. Entonces era evidente que todos quisiéramos saber si es que esta diferencia en el kilometraje de mantenimiento equivale... Justifica gastar 3 millones más. 3,5 millones. Esa es la pregunta que fuimos a hacer y no nos respondieron. Esa es la pregunta que se hizo y acá en la carta dice que en este reportaje parcial, sesgado y carente de rigor no se ha dicho eso. Es más, lo dice específicamente. El reportaje oculta esta diferencia fundamental. En el reportaje se habla de los mantenimientos, ¿verdad? Así es. Se habla de las diferencias de mantenimiento. Se habla, porque ellos incluso nos mandan un cuadro comparativo y ponemos su cuadro comparativo porque para ellos esa era la diferencia fundamental de precios. Sin embargo, en la semana han cambiado de versión. Ahora dicen que no, que las especificaciones técnicas son diferentes entre ambos contratos, lo cual ahora bien, no es cierto. Las especificaciones técnicas son diferentes, dicen ahora, pero las camionetas son iguales. Exacto, las especificaciones técnicas, según las bases integradas y según la oferta del postor, no son diferentes porque es el mismo requerimiento. No, pero aunque fueran diferentes, si la camioneta al final es la misma. Es la misma. Entonces, y los servicios son los mismos, salvo, como ya explicamos, el kilometraje adicional. Esa es la única diferencia que existe, la única diferencia concreta. ¿En algún momento llamaste al señor César Acuña corrupto? No, en el reportaje no se le ha llamado corrupto, lo que se ha puesto es en evidencia esta diferencia de precios que genera una sospecha totalmente válida para un periodista. Existe, no solo para un periodista, ¿existe un regidor que ha presentado una denuncia y ha pedido que esto se investigue? Sí, por supuesto. ¿Un consejero? Por supuesto, hay un consejero que ya ha presentado la denuncia, a él le causaba mucha sospecha de que... La ha presentado en diciembre del año pasado. Sí, le causaba mucha sospecha que las investigaciones no avancen, también se ha puesto de conocimiento de la Contraloría todos estos datos y tampoco ha habido un pronunciamiento concreto por parte del órgano de control. Bueno, muchas gracias, Dayana. En realidad, como les dije, la carta tiene 3 páginas, pero lo que nos pide el señor Acuña es que rectifiquemos las informaciones inexactas y no podemos porque no encontramos las afirmaciones inexactas. Nos las tendría que haber señalado. Y en ningún momento lo hemos llamado a él corrupto. Más bien, él mismo le agradeció a Dayana que le mostrara estas cosas que generaban, como dice el mismo reportaje, extrañeza y dijo que iba a investigar. Así que no sabemos... Eso es lo que queremos creer nosotros, que efectivamente el señor César Acuña de repente no tiene la información completa, que sus funcionarios o gerentes no le han alcanzado la información completa de todos estos procesos y bueno, él no necesariamente tiene que tener el detalle de lo que ha ocurrido. Pero sin embargo hay otro dato importante, Sol, que sí queremos mencionar. Terminamos con Hemos eso. conversado con el gobernador de Piura y él también ha hecho una compra importante de 120 camionetas justo en el 2024, también solo 5 meses antes que compró el gobierno regional de La Libertad. Y el precio unitario de la camioneta, que según los expertos en el campo automotor es de una mejor calidad, una marca más reconocida, el precio unitario al final es mucho menor. No sé si tenemos el cuadro acá. No, creo que ya no tenemos tiempo, pero creo que está alrededor de 144, sí, sale 145. 159.000. Ahí está. Entonces... definitivamente, claro, y él logra comprar 120 camionetas, 159. pero el precio unitario es 159.000, entonces es un precio menor por una camioneta que según los expertos en el campo automotor tiene un costo mayor. Bueno, en todo caso, ahí están hechas las aclaraciones. Lamentamos no encontrar una razón para rectificar, pero lo que sí queremos aclarar es que no es nada ni malicioso, ni malintencionado, ni tendencioso contra el señor Acuña, sino nuestra obligación de mostrar las cosas que merecen una explicación.